Hasta los 29, 30 años de mi vida, creía, como la gran mayoría, que lo espiritual y lo religioso eran exactamente la misma cosa. Que cuando uno hablaba de espiritualidad, se estaba refiriendo inexorablemente a temas que atañen a la religión. Eso creía, estaba convencido de eso. Hasta que un suceso en mi vida me cambió esa perspectiva. Momentos en el cual uno hace ese clic, cuando uno habla del clic, de esa vuelta de tuerca, de ese cambio de paradigmas y de concepciones, que bueno, que no, nos pasa, uno despierta abruptamente, y así lo he hablado con infinidad de personas. Uno despierta, hace el clic y entiende lo que verdaderamente es lo espiritual, y que espiritualidad y religión no tienen absolutamente nada que ver. Eso pasa cuando uno tiene un golpe en la vida, cuando uno tiene un golpe fuerte en la vida. Llámese alguna enfermedad, un accidente, una pérdida de un ser querido, una pérdida importante en la vida. Bueno, transitamos y vivimos en nuestra vida algo que realmente nos sacude. En mi caso fue una enfermedad. En mi caso fue una enfermedad, pero antes de eso no tenía idea de justamente de esto, de la fuerza espiritual, del poder espiritual, de ese poder auténtico, innato, de lo que somos realmente como seres espirituales. En lo personal tuve, por vivir una vida como la vive la mayoría, solamente agarrados y afianzados y construyendo la pata de la mesa de lo material, de lo terrenal, desconociendo, ignorando, porque culturalmente no hemos tenido cultura para eso, lo que tiene que ver con lo emocional, sanar emocionalmente, preocuparnos de nuestras heridas emocionales, porque eso repercute en nuestro cuerpo físico. Eso enferma. De lo energético, o sea, ni idea de la energía, de que somos seres energéticos, somos seres vibracionales. Vibramos. También tenemos energía. Permanentemente estamos hablando de energía. Permanentemente, buena onda, mala vibra, toxicidad, relaciones tóxicas, ambientes densos. Permanentemente estamos hablando de eso. Pero no tenemos cultura, no tenemos educación para eso, para saber sobre eso. Creemos que somos lo que vemos en el espejo, lo que se proyecta, la imagen que podamos ver. Creemos que somos solamente el envase. Y nos olvidamos del contenido. Nos olvidamos porque no tenemos educación para saber del contenido, para saber esa fuerza espiritual. Entonces somos una mesa de 4 patas, pero solamente nos ocupamos de una sola, de lo terrenal, de lo material. Y bueno, y en mi caso, como en tantísimos otros casos, la consecuencia de eso, el resultado de eso, el efecto de eso, disparó en una enfermedad. En mi caso en particular fue una pancreatitis aguda. Y tuve 45 días internado, 2 veces en el CTI, y ahí empieza esta historia. Ahí empieza donde cae la ficha, ahí empieza donde me despierto abruptamente como tantas otras personas. 29 años, no, 30 años, ya tenía 30 años. Mi señora embarazada de 8 meses de embarazo de mi primera hija. Los médicos, estuve internado en el hospital Maciel, la segunda vez que estuve en el CTI, que había estado en el CTI, había vuelto a sala y después volví al CTI. Una suerte de junta médica a los pies de mi cama, yo nunca había perdido la conciencia. Y bueno, y me hicieron saber, o entre ellos, se me va a caer el teléfono, no.
Entre ellos hablaban donde, bueno, dejaron claramente que la medicina ya había hecho todo lo humanamente posible, o sea, lo científicamente posible, ya en lo que ellos estaba, todo lo que podían haber hecho ya lo hicieron, ya lo habían hecho. Se estaba complicando, o el hospital se estaba complicando, no para la medicación, pero sí para las vitaminas. A mí me alimentaban no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la vía la tenía iba directamente a la aorta. Bueno, jodido, jodido. Que ya voy en otras palabras, bueno, que ya no contaba el cuento. Y así lo hablaron con mi familia. Me acuerdo que entraban, bueno, mi mujer, una capa en ese sentido, una fortaleza tremenda, una panza impresionante. Y entraban a verme al CTI, podían entrar de forma muy restringida. Venía mi madre, venían mis hermanos, mis hermanas con los ojos rojos de tanto llorar, porque bueno, le habían dicho eso. O sea, la medicina me había desahuciado, era lo que estaba pasando. O sea, me estaban llorando en vida, me estaban velando en vida. Y eso a mí me hizo el clic. En ese preciso momento, no sé qué pasó, no sé qué, hasta ese momento no sabía qué, pero algo había pasado. Algo en ese preciso momento, cuando los médicos hablaron de esa forma, algo había pasado. Tenía miedo de dormirme, porque tenía miedo de no despertarme y no conocer a mi hija, no conocer a mi primera hija, que estaba ahí en la panza, que estaba a punto de nacer. Y cuando me enteré de eso, bueno, ahí hubo un cambio de actitud, algo se disparó, como que algo se haya despertado. O sea, una luz que estaba apagada se encendió. Y no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con espiritualidad. Y ahí empieza este camino, ahí empieza este periplo, ahí empieza esta historia. Bueno, por sorpresa de los médicos que anteriormente me habían desahuciado, ven que hay una recuperación, me empiezo a recuperar, después me terminan operando y bueno, me terminan dando el alta. Me acuerdo que cuando la doctora me estaba sacando los puntos porque me habían operado de vesícula, me preguntó si creía en los milagros y que bueno, si no creía que empezara a creer, y si creía, ese había sido realmente un milagro. Y bueno, y salí de ese hospital, bueno, había perdido como 50 kilos, salí de ese hospital a la búsqueda desesperada de respuestas, sentí que realmente la persona que era, realmente había muerto de pancreatitis. El Daniel Moreno, que había llegado hasta los 30 años, literalmente se había muerto, porque lo que había salido de ese hospital había sido otra persona, con otra cabeza, con otra manera de ver la vida, con otras expectativas, algo distinto. Y ahí anduve buscando respuestas por muchísimos lugares. Tuve años buscando respuestas. La gran mayoría de ellas, todas las busqué en la religión, en distintas religiones. Me puse a investigar, como ya era comunicador, me puse a investigar, me puse a buscar por allá, por acá, tratando de entender por qué me había enfermado, por qué la medicina me había desahuciado y por qué me había sanado, por qué me había curado, por qué había salido de ese hospital contra todo pronóstico. Y así recorrí muchísimo hasta que el destino, el universo, puso en mi camino alguien que me propuso ir hasta una escuela de alquimistas celtas. Fue ahí donde conocí, o donde empecé a conocer la cultura alquimista. Y ahí, después de esto, estoy hablando hace 20 años atrás. 20 años atrás.
Y ahí empecé a hacer mi camino y ahí empecé a transitar por otro camino y empecé a descubrir que la religión iba por un lado, que la espiritualidad iba por otro, que las religiones todas necesitan de la espiritualidad de sus fieles, necesitan de la fuerza espiritual de sus fieles para ser religión. Pero lo espiritual, la fuerza espiritual que tenemos todos, que es innata, que es natural, que es auténtica, que es original, esa fuerza espiritual es auténtica. No necesitamos de ninguna religión para poder explayarla, para poder dejarla fluir, para poder desarrollarla. La espiritualidad no necesita de ninguna religión para ser espiritualidad. Y ahí empiezo a hacer mi camino, ahí empiezo a descubrir, ahí se me cae todos los paradigmas y concepciones que tenía se desmoronan, se derrumban estrepitosamente. Y ahí empiezo a construir una nueva vida, unos nuevos paradigmas, unas nuevas concepciones, hasta llegar a hoy. Después de 20 años, hasta llegar a hoy, donde sí estoy compartiendo toda esa información, experiencia, ese trabajo, ese camino. Y con la seguridad y la certeza de que no tenemos educación, nadie nos enseña. Nadie nos enseña. El sistema nos enseña para poder adaptarnos y para poder encajarnos como piezas de engranaje en este sistema. Y a la prueba está. Y hoy más que nunca, y esta frase la he dicho 1000 veces, a la prueba está. Y hoy por hoy lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Y el que no ve es porque el tapaboca, en vez de tenerlo en la boca, lo tiene en los ojos también. Es cuestión de ver. Es cuestión de ver, de mirar, de analizar. Pero bueno, quería compartir este primer video. ¿Dónde empieza esta historia? Esta historia empieza ahí. Empieza como mucha gente ha sufrido. A mí me tocó a través de una enfermedad. Otras personas que también empezaron su camino, a transitar su camino real en cuanto a la espiritual, en cuanto a poder buscar su identidad espiritual, su verdadera identidad espiritual. Lleva tiempo, no es a través de un clic, no es de hoy para mañana, lleva un tiempo. En este caso particular, viví 30 años de mi vida totalmente a ciegas y sin saber quién era y sin saber más que lo que me habían enseñado. Y lo que me habían enseñado era algo como para poder adaptarme a ese sistema y a ese mundo. Y adaptado a ese sistema y a ese mundo, terminé 2 veces en el CTI y desahuciado por la medicina. Eso fue la educación, esa fue la enseñanza. No la que me dieron mis padres, la que pudieron darme mis padres, la que estaba inmersa en el sistema. Y llevo 20, o sea, llevo más años de vida dormido, por llamarle de alguna manera, dormido espiritualmente, que despierto espiritualmente. Porque tampoco fue una cosa que en ese momento se hizo el clic. Después empezó el transitar, empezó a investigar, empezó el camino. Hasta que también descubrí, yo estaba en una búsqueda así, estrepitosa, en la búsqueda de respuestas. Hasta que realmente me di cuenta que la clave, la fórmula, no era la búsqueda de respuestas, sino la búsqueda de preguntas. La búsqueda de preguntas. Porque las respuestas están todas acá adentro. Las respuestas las tenemos todos adentro. Solo hay que hacer las preguntas, porque las respuestas están. Están en nuestra memoria ancestral, están en nuestra sabiduría, están en nuestra experiencia existencial, están en nuestra fuerza espiritual. Esta, lo digo una vez más y siempre lo voy a decir, ahora más que nunca, estamos en guerra, el mundo está en guerra. Y esta guerra se gana exclusivamente desde lo espiritual, no de lo religioso, desde lo espiritual, desde la fuerza espiritual que cada uno tiene. Gracias.